Seguimos aquí desde la Plaza de Santo Domingo, México, entrevistando al profesor licenciado en la historia Omar Tinajero. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, me gustaría, profesor, que usted nos hablara un poco del lugar donde nos encontramos. Sí, es un lugar muy importante, de hecho lo escogimos para mostrárselo a la gente, porque es un lugar importante, pero también a veces es poco conocido. Estamos ahorita en lo que era el convento de Santo Domingo de México, esta parte que actualmente es una calle sin salida. Entonces era una de las era parte fundamental del convento. Todavía lo podemos ver aquí al lado, es la iglesia de Santo Domingo, que fue una de las más importantes, porque hay que recordar que la evangelización la llevan a cabo en primera instancia las tres órdenes mendicantes, que fueron los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Precisamente aquí en el año de 1526 llegan los dominicos. A la fecha han sido 3 iglesias las que han subsistido aquí, o sea, de Santo Domingo. La primera se ubicó en donde actualmente es el Museo de la Medicina, Antigua Inquisición, y el segundo y el tercero es lo que vemos ahorita. El segundo ya fue puesto aquí, pero por cuestiones de las inundaciones y todo eso se derrumbó, y el que vemos actualmente es el tercero. Esta iglesia es del año de 1736 y fue realizada por uno de los arquitectos más importantes de la Nueva España, que era originario de Pachuca, don Pedro de Arrieta. Pedro de Arrieta, él le tocó construir, por ejemplo, la Basílica Antigua, en lo que es la Villa de Guadalupe, el convento de Corpus Christi, el edificio de la Inquisición y la iglesia de Santo Domingo de México. De hecho, si ustedes ven, más o menos va a tener un estilo muy parecido. El uso de cantera y el uso de tezontle, que le da una peculiaridad muy práctica. Y estamos viendo, ante todo, es la época del barroco, el siglo XVIII, una época de grandes riquezas. Pero esta plaza, que es además una de las más importantes después de la que está en Catedral, la segunda plaza en importancia es esta, que es la Santo Domingo de México, porque estaba también además la Inquisición y estaba la aduana. De hecho, la placa de Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad se puso aquí en la iglesia de Santo Domingo de México, porque aquí llegaban todos los caminos, así como decían, todos los caminos llegan a Roma, o sea, todos los caminos de México llegaban aquí. El Camino Real México-Veracruz, que fue el primero, que era el que pasaba por el Acolhuacan, que fue el año de 1522, llegaba aquí, ya sea la ruta que venía de la villa o la ruta que venía de Chimalhuacán, Iztapalapa. Y la otra, que es Patrimonio ya Cultural de la Humanidad, es el Camino Real de Tierra Adentro, que va hacia lo que es el poniente. Y ahí, ahorita que estábamos hablando también de la cuestión de mi relación con el turismo, yo, una de las cosas que empecé a acercarme al turismo es por las ciencias sociales, la historia, la geografía, la antropología. Veo que el turismo va cambiando y que en cierta manera una de las fases del turismo, uno de los modelos del turismo es el turismo cultural y en concreto el turismo histórico. Entonces yo he tenido oportunidad de ir haciendo estudios sobre el Camino Real de Tierra Adentro y sobre el Camino Real México-Veracruz. Sobre el Camino Real de Tierra Adentro, primero hicimos muchos estudios sobre precisamente esta plaza, la Plaza de Santo Domingo de México. Fue como que mis primeras grandes investigaciones que hicimos. Posteriormente hicimos el estudio del primer tramo del Camino Real de Tierra Adentro, que es de Naucalpan hasta Tepozotlán, ya en el Estado de México. Después hicimos otro estudio que abarcaba lo que viene siendo la parte del Bajío, del Camino Real de Tierra Adentro, desde Chimequillas, Querétaro, San Miguel de Allende y Comonfort, Guanajuato. Y ese Camino Real de Tierra Adentro también llegaba a Zacatecas, Durango, Chihuahua, hasta llegar a Nuevo México. Entonces es importante de repente que la gente pues se concientice sobre la importancia que tiene el tener un camino real, y que a partir de ese camino real podemos generar no solamente un itinerario cultural, sino una serie de itinerarios turísticos. O sea, podemos bajar esto y generar una serie de rutas que, por ejemplo, que ustedes están enfocados en el turismo, pueden ir creando paquetes, programas, proyectos o productos turísticos en función a esto. Luego también veíamos que hay otra placa sobre la cuestión de la presencia africana en México. La iglesia que está hasta el extremo es la iglesia que se llamó de la Expiración, y era una capilla que estaba dedicada, por ejemplo, a mulatos y a negros.
Hay que recordar que México, junto con otros países de América, emplearon población negra. En este caso, la población negra se concentraba o en las ciudades o en especial en las minas. Esta población negra venía de diferentes partes de África, en especial de posesiones portuguesas como Angola, Mozambique, Congo, Cabo Verde y Sao Tomé. Entonces también aquí es importante porque muchas veces pensamos en México como la raíz nada más la indígena y la española, pero también tenemos la raíz africana y también tenemos la raíz asiática que venía por Filipinas. Sí. Bueno, todos sabemos en el ambiente del turismo. El turismo es una disciplina nueva que va ejerciéndose en estos últimos años, y se han realizado investigaciones como las que usted hace, investigaciones turísticas, y no son muchas las personas que han llegado a obtener un reconocimiento por eso. En el 2007, si no mal recuerdo, usted recibió un premio por el gobierno de aquí, en ese tiempo el DF, ahora la CDMX. Seguimos aquí en la Plaza de Santo Domingo, México. Estamos en un punto importante. Estamos hablando de lo que era la Acolhuaca. Dentro de sus investigaciones nos menciona lo que es el Camino Real y nos menciona lo que es el Triángulo del Pulque. ¿Qué nos puede decir acerca de la relación entre el Camino Real, el Triángulo del Pulque y la Acolhuaca? Sí, el Acolhuacan, como decíamos, es la región oriente del Estado de México, pero también tuvo partes hacia el Estado de Hidalgo, por ejemplo. Entonces se extendía y de hecho llegaba hasta el Mar del Norte, en lo que viene siendo Tuxpan. Ahora, ahorita tocas un tema importante que es el Triángulo del Pulque. En la época colonial, 3 localidades sobresalieron en la producción del pulque, que es una bebida sumamente importante, que tiene muchas cuestiones simbólicas, rituales, culturales. Esas 3 localidades eran Tepetlaustoc, en el actual Estado de México, eran Calpulalpan, en Tlaxcala, y Apan, en Hidalgo. Eran los 3 grandes productores de pulque. Entonces, una de las ideas que ahorita también tenemos es, aprovechando igual la idea de Camino Real, es tratar de generarlo como una ruta turística. Es decir, que ahorita los jóvenes están revalorando el pulque, les está llamando mucho la atención, pero creo que sería muy, muy importante, muy interesante el poder generar una ruta que bien coordinada entre estos 3 estados de la República y entre estas 3 localidades, para que se pueda otra vez impulsar la producción del pulque, pero ahora integrando también el factor turístico, que yo creo que sería muy interesante para la gente, en especial por ejemplo Ciudad de México. Así que esa sería la idea de enlazar lo que es Acolhuaca, Camino Real de Tierra Adentro y Triángulo del Pulque. O sea, se puede generar un paquete ahí muy interesante. Háblenos de la placa. ¿Por qué está esta placa, o qué simboliza? Sí, este es uno de los grandes triunfos que tuvo México, que ha tenido México. En el año 2010 se logró el nombramiento de Camino Real de Tierra Adentro. Precisamente ahí nos habla de algunas de las poblaciones por las que circulaba ese camino. Era una de las grandes rutas comerciales. De hecho, en cierta manera, ahí más o menos por donde va ahorita, de oriente a poniente, iría el Camino Real de Tierra Adentro. Pero también en esta calle, que es la calle Brasil, iría a caer hacia Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, y ahí se enlazaría con el Camino Real que va de la Acolhuaca, en el Camino México-Veracruz. Entonces aquí era un punto bien importante porque todo lo que era relacionado con el comercio, aquí venía a la aduana, que es el edificio que vemos aquí al fondo y que actualmente son oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Entonces esta plaza, por eso les digo, era muy muy importante porque teníamos el poder económico en donde convergían, donde unían los grandes caminos, el Camino Real de Tierra Adentro y el Camino Real México-Veracruz. Está la iglesia de Santo Domingo de México y obviamente también está el Tribunal de la Inquisición, el portal de los evangelistas, un poquito más atrás está la casa de Leona Vicario y acá al frente está la casa de la Malinche. Entonces era un lugar muy, muy simbólico, muy estratégico, y por eso se decidió poner aquí la placa para decir que esto es parte
del patrimonio cultural de la humanidad. O sea, este lugar donde estamos es patrimonio cultural de la humanidad, todo este conjunto, todo este sistema en relación a Camino Real de Tierra Adentro, ¿no? Y la otra, que tiene que ver, como lo platicábamos hace rato, con la importancia que tuvo la población africana en nuestro país. Nos habla del patrimonio cultural. México es séptimo a nivel de patrimonio, o que tiene más patrimonios culturales en el mundo. Sí. Y para empezar, nos consideran somos el quinto lugar a nivel mundial en el turismo. Así es. Y somos el primer lugar a nivel Latinoamérica. México ha crecido mucho en esos dos rubros que tú muy bien señalas, en patrimonio cultural y en turismo. Entonces, lo que ahora hace falta es apretar en una política que conjugue precisamente lo turístico con lo cultural, que como platicábamos ahorita, ¿no? O sea, cómo poder ensamblar un producto turístico que te enlace Camino Real México-Veracruz, Acolhuacan y Triángulo del Pulque, ¿no? Entonces, así también hace falta ahora en otros casos, por ejemplo, cómo poder ir desarrollando ese ensamble entre lo cultural, y ahí entran todas las ciencias sociales, ¿no? Por eso yo te digo, yo pasé de las ciencias sociales al turismo, ¿no? Y hay otras personas que han ido del turismo hacia las ciencias sociales, ¿no? Y es bien importante, por ejemplo, si se dan cuenta, para poder desarrollar un proyecto turístico de estas características, se requiere de un manejo muy fuerte de historia, de arqueología, de etnografía, de iconografía, de conocimiento sobre la economía. O sea, se requiere un conocimiento interdisciplinario que obviamente para los licenciados en turismo implica el abrir más horizontes. O sea, no solamente quedarse con la teoría propia del turismo, sino abrirse a otras ciencias para poder ampliar su conocimiento y poder ofrecerle al turismo, y en concreto al turista, un producto de gran satisfacción. Hay que recordar que actualmente ya el turismo ya es personalizado. A diferencia de que antes era el gran turismo de masas y que era hacia las playas, actualmente es un turismo alternativo, es un turismo personalizado, en que casi tenemos que ir construyendo un producto nuevo para cada cliente. Entonces sí, el turismo es una de nuestras grandes fuerzas. Afortunadamente en los últimos años México cuando entró el expresidente Enrique Peña Nieto, se recordarán que México había salido del top 10 del turismo. Durante el gobierno de Peña Nieto otra vez volvió a integrarse e incluso, como tú dices, quedó hasta en quinto lugar en algunos momentos, está según la Organización Mundial de Turismo. Sin embargo, todavía es por número de turistas. Yo creo que sería interesante ahora también el ir generando un modelo en que no solamente se busque la atracción de turistas, sino también ver la manera de incrementar las divisas, que es la otra forma de medir el turismo. De manera que México también se pudiera colocar en el top 10 de los países que más atraen divisas por cuestiones de turismo. Aún así, el turismo sigue siendo más o menos la tercera actividad en importancia en México. La primera es el petróleo, la segunda son las remesas y la tercera es el turismo, aproximadamente. Y claro, ya ven que estos datos de repente van variando, pero más o menos son las tres grandes actividades. México depende mucho de su petróleo, depende mucho